mucha trayectoria, muchas trabas también, pero vamos a recalcar los puntos más principales de su vida. ¿Quién era el apóstol Juan? Pero antes de empezar, quiero compartir un versículo en Hechos 1:8. Si lo pueden buscar, o allá el proyector lo va a mostrar Joaquín. El Evangelio de Cristo tiene poder para transformar las vidas. Yo no puedo transformar la vida de mi mujer, de mi esposa. Vos no podés transformar la vida de tus hijos. Le podés enseñar, lo podés educar, pero no se la podés transformar. Transformar quiere decir cambiar a una persona. ¿No es cierto? El único poder para poder cambiar y transformar a una persona está en la persona de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. La palabra poder en el griego significa dunamis. La palabra dunamis viene de la palabra dinamita, poder. La palabra dinamita viene de algo explosivo. La dinamita es algo explosivo, ¿no es cierto? Que aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Córdoba, por ahí navegar un poco en las altas cumbres, vieron cómo fue realizándose eso, ¿no? Eran todas montañas, no había ruta, usaron explosivos para poder cambiar la orografía del terreno y poder hacer rutas. Se usaron dinamitas, dinamitaron muchas partes y pudieron hacer esos caminos. Y la dinamita tiene un poder explosivo tan potente que puede cambiar cualquier tipo de terreno. Puede desaparecer cualquier tipo de montaña. El poder de Dios es así. Puede transformar una vida del día a la noche. El poder de Dios es como una dinamita, puede transformar tu corazón del día a la noche. Lo hizo con Pablo, ¿se acuerdan? Pablo era un perseguidor de los cristianos para matarlos. Perseguía a los judíos para matar a esas personas. Él fue transformado por el poder de Dios. Ya no perseguía más a los cristianos ni a los creyentes, sino que lo buscaba para predicarle el Evangelio. Esa fue una transformación que tuvo Pablo. También lo hizo con Juan, que vamos a estudiar ahora. Y vamos a ver quién era Juan. Así como vimos la vida de Andrés, de Jacobo, de Pedro, vamos a ver quién era Juan. Lo podemos buscar en Marcos capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver quién era Juan, a qué se dedicaba, dónde vivía y cómo Dios transformó su vida. Muchos reconocen al apóstol Juan como el apóstol ¿ahí sí saben? Del amor, exactamente. Pero para llegar a eso tuvo que haber una transformación en su vida. Para llegar a eso tuvo que tener un proceso. Recuerda que eran pescadores. Dice, lo voy a leer. Marcos 1, 16. ¿Se lo tienen? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando un poquito más adelante, dice, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan. Primero lo vio, ¿a quién? A Andrés y a Simón Pedro, ¿no? Más adelante Jesús vio a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en las barcas con los jornaleros le siguieron. Vemos que Juan, ¿qué oficio tenía? Pescador. Pescaba. Tenía
pymes, una mediana empresa con su padre Zebedeo y su hermano Jacobo. Su madre era Salomé, vivían en Galilea, a la orilla del mar de Galilea. Ellos pescaban para su sustento. Ese era el trabajo de Juan, pescador. Con eso se sustentaba. Pero un día dice que vio a Jesús pasar y Jesús lo llamó. Dejen las redes y síganme. Ellos quisieron, le siguieron. No duraron en ningún momento en seguirle. Dejaron todo lo que tenían, dejaron a su padre en la barca, dejaron las redes, dejaron los peces y le siguieron. Cuando Cristo empezó su ministerio, Juan y Andrés fueron los primeros. ¿Se acuerdan quién fue el primero en poder reconocer a Jesús como el Mesías? Que dijimos la primera vez, Andrés. Andrés y Juan fueron los primeros en reconocer que Jesús era el Mesías. Por eso le siguieron. Y Juan seguía a Jesús en forma permanente. Unos meses más tarde, Juan llegaría a ser uno de sus 12 discípulos. Pero había un problema en Juan, que es la mayoría de todo, ¿no? Tenía un carácter complicado, Juancito, como muchos de nosotros. Juancito, antes de recibir el apodo como el apóstol del amor, Jesús lo llama Boanerges, que significa hijos del trueno. A ver, en pocas palabras, defíname qué es para ustedes un trueno. En pocas palabras, para mí es algo violento, ¿no es cierto? Que causa temor. El trueno tiene un carácter de que te puede asustar de golpe, ¿no es cierto? Algo explosivo, porque es un fenómeno que se desarrolla en la atmósfera transmitiendo rayos y todo eso. Es algo explosivo. Por eso Jesús lo llama a Juan y a Jacobo hijos del trueno. Porque eran personas con carácter bien complicado. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, el carácter de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Por qué tenía ese carácter? Recuerden que eran pescadores, eran personas rudas, con tonos altos de voz, mal llevado. ¿Conocen alguna persona mal llevada? Yo conozco muchas. En el trabajo mismo hay muchas personas mal llevadas, ¿no? Y ese era el defecto de Juan, era su carácter. Y creo que toda la mayoría, antes de conocer a Cristo, vivíamos y caminábamos bastante errados, con un carácter tal vez explosivo, con un carácter violento, un carácter que te ve y te asusta. Ese era el carácter de Juan. Era complicado, Juan. Pero nada imposible para Dios. Les voy a decir varias cositas que tenía Juan. Tenía un carácter impulsivo, reaccionaba de golpe estaba bien y de golpe reaccionaba y capaz que te quería pelear. Era agresivo, era criticón, criticaba a las demás personas. Era egoísta, tenía el yo bien allá arriba. En un momento con Jacobo se peleaban a ver quién iba a ser mayor delante de los discípulos. Porque Jesús había formado un grupo de discípulos, un grupo de hombres, para que ellos hombres puedan transmitir el Evangelio. Y ahí estaba la disputa, ¿no? De decir, ¿quién va a ser mayor? ¿Yo haré esto? ¿Yo estaré haciendo esto? Era complicado, Juan. Y muchas veces había tenido una discusión acalorada con Jacobo de quién iba a ser primero de los discípulos. Tiene un carácter complicado. Y el carácter de él lo vamos a ver en Lucas. Las reacciones que tuvo Juan, la vamos a ver en Lucas 9:49.
Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonio en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos sigue a nosotros. Ellos habían visto un grupito de personas. Vamos a ver, a hacer el ejemplo de ahora. Había un grupito de otra iglesia, vamos a decirlo así, echando demonios fuera de esas personas. Y Juan se lo prohibió, porque no era del grupo selecto de Juan, de Jesús. No formaba parte de su grupito íntimo de Jesús. Es como si acá nos vienen a visitar personas y le decimos: no, vos no pertenecés acá, así que te va a tu congregación o tu iglesia. Eso estaba mal de parte de Juan, porque los menospreciaba, no los quería. Ese carácter tenía Juan, un carácter agresivo, un carácter explosivo, un carácter que no quería a nadie. Ese era Juan. Lo podemos ver también en Lucas 9, el otro ejemplo. Lucas 9, 52 al 56. Dice: mas no le recibieron porque su aspecto eran como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías para consumirlos? Vamos a dar un ejemplo, como si vamos a la plaza, empezamos a repartir folletos, predicar el evangelio, y de golpe estamos hablándole a una persona y no acepta a Cristo y le pedimos a Dios que tire fuego y los queme, los consume. ¿Es de buena persona hacer eso? No, creo que no. Bueno, Juan tenía ese carácter. Miren si no era complicado el carácter de Juan. Que al no querer recibir al maestro, le dio una orden a Cristo para que descienda fuego y los queme. Eso no es de buen creyente. Juan tenía que cambiar su carácter. Juan tenía que hacerlo. ¿Y cuánto de nosotros somos como Juan a veces? ¿Somos orgullosos? ¿Tendemos a criticar a demás personas? ¿Somos agresivos, impulsivos, somos egoístas? Muchas veces somos así como personas. Pero ¿sabe qué? No importa cómo seas. Vos recordá esto: el Señor Jesucristo tiene poder para cambiar y transformar una vida. ¿Lo crees? Jesucristo tiene el poder para transformar una vida. De hijo del trueno pasó a ser el discípulo del amor. Y Juan tuvo que ir aprendiendo a medida que iba siguiendo a Jesús. Tenía que tomar una decisión porque así no podía estar. ¿A quién le gustaría vivir al lado de una persona siempre con ese carácter? A nadie. Porque un día estás sentadito tranquilo, de golpe te reacciona y se complica la cosa, ¿no? Él tenía que cambiar su carácter. Y aquella persona que tiene un carácter malo no llega a ningún lado. Yo lo puedo ver con compañeros de trabajo que cada uno tiene su carácter y por ahí hay diferentes opiniones, intercambio de opinión y a veces no nos llevamos a un arreglo. Juan tenía ese tipo de carácter, un carácter explosivo, un carácter violento. Fíjense en el Marcos capítulo 3. Versículo 17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Estos significa hijo del trueno. El Señor lo había apodado como Boanerges, significa hijo del trueno. Un carácter bastante complicado. Pero Juan tenía que cambiar eso, de alguna forma lo tenía que hacer. Vamos a ver un poquito el testimonio de Juan. ¿Cómo fue cambiando su carácter? ¿Cómo fue que él llegó a ser el discípulo del amor?
Vamos a ver cómo él tuvo que sí o sí hacer una transformación de vida porque así no podía seguir. Juan no cambió de un día a la noche su carácter. Juan tuvo que ir a la escuela de Cristo, a la escuela de Dios, a aprender de Jesús. Y en muchas oportunidades Jesús le da ejemplo de ser humilde, dejar el yo de lado. Muchas veces Jesús le dio testimonio y ejemplo de poder ser una persona de humildad. Dejar su carácter al lado porque así no iba a llegar a ningún lado. Y yo lo comparo a esto con dos tipos de alumnos. Aquellos que van a la escuela y se sientan, y empiezan a ver el techo, a ver cómo gira el ventilador y no prestan atención en nada. ¿No es cierto? Y después está el otro alumno que absorbe automáticamente lo que el profesor enseña. Juan era ese tipo de alumno. Era una persona que absorbía automáticamente lo que Jesús le quería enseñar cada día. Estaba en él la decisión de poder aprender o seguir con su carácter, que así no llevaba a ningún lado. Estaba en él la voluntad de él, si quería ser transformado por el poder de Dios, podía seguir así como estaba. Tuvo él la voluntad de poder seguir al maestro. En ningún momento lo dejó solo. Él quiso aprender de las lecciones que Jesús, y vio y palpó cada obra de sus manos, los milagros que Jesús hacía. Él pudo ver, hasta fue el discípulo más cercano de Jesús. La Biblia dice que en la última cena él se recostó dentro de su pecho. Fue el discípulo amado de Jesús, hasta el punto de ir a la cruz con Cristo. Cuando Jesús lo arrestaron, fue el único que siguió a Jesús hasta la cruz. Sin embargo, Pedro le negó 3 veces, ¿se acuerdan? Por miedo que ellos, los soldados, puedan arrestarlo. A Juan no le importó lo que pasara, lo que tenía que pasar. Juan dejó todo y siguió. Y te digo más, Jesús confió el cuidado de su madre a Juan. Hubo una transformación en su vida. De ser llamado hijo del trueno pasó a ser llamado el discípulo del amor. Y empezó a escribir 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, y escribió todo el Apocalipsis. Bien si no transforma una vida el Señor. Bien si Jesucristo no hay poder, hermano, que puede transformar una vida del día a la noche, o te puede llevar un periodo, o te puede llevar un tiempo, un proceso. 2 años, 1 año, 6 meses, cual sea el tiempo, la idea es que el Señor pueda transformar tu vida. De una persona orgullosa te puede hacer una persona humilde. Pero está en nosotros si reconocemos ese error. Hay 3 condiciones para aprender y recibir el poder de Cristo. Reconocer que estamos equivocados. ¿Cuántos de nosotros reconocemos cuando nos equivocamos? A mí me cuesta. El tornillito, a mí dicen, el tornillito va así. No, esto es así. No, y por ahí me cuesta que me corrijan. Porque creo que la sé toda y no la sé toda. Bueno, el primer paso es poder reconocer dónde estamos parados. Poder reconocer el error. Poder reconocer que le estamos errando el blanco. Poder reconocer en qué condiciones estamos. Si no reconocemos en qué condiciones estamos, no puede haber una transformación. Juan reconoció que estaba equivocado. Juan reconoció que en 2 oportunidades tuvo una mala acción con sus hermanos, con sus colegas, con sus compañeros, con sus discípulos. Juan tuvo que reconocer que necesitaba un cambio en su vida, una transformación. Y la única forma de poder transformar su vida era en el poder de Cristo. Sus compañeros no podían transformarlo. Le podían decir, che, Juan, comportate porque así no puedes seguir. Pero él necesitaba una transformación íntima, un encuentro personal con Dios. Y la primera condición que el Señor nos pone es poder reconocer el error. Si no reconocemos el error, nada nos va a cambiar.
Aceptar el error él es el principal punto. Lo podemos ver en Salmo 19:12. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Somos capaces de entender nuestros propios errores? Muchas veces no. Muy bien ahí. Muchas veces no somos capaces de entender y somos orgullosos y somos egoístas en que nos corrijan. El primer paso era reconocer cómo Juan vivía, que no podía seguir así. El segundo paso, vamos un poquito más rápido. Sentía el vivo deseo de mejorar su carácter. Si no hay un sentimiento, no hay un deseo de cambiar tu carácter, no vas a tener la motivación de aceptar el error. Una cosa lleva a la otra. Sentía Juan el deseo vivo de mejorar su carácter. Él reconocía que así no podía seguir. Había un deseo en él. Cuando uno desea algo, trabaja por ese algo hasta que lo consigue, ¿no es cierto? Tenía el deseo de poder cambiar su carácter. Gracias, Juan. Él tenía el deseo vivo de cambiar su carácter. Quería ser otra persona totalmente diferente. Esa era la vida de Juan. De ser llamado hijo del trueno a ser llamado hijo del amor. El apóstol del amor. El tercer punto es aprovechar cada lección que Cristo nos da en la vida. Aprovechar cada momento, cada enseñanza de Jesús. Siempre. En esta mañana, en cada domingo que nos reunamos, los martes en la reunión de oración, poder tener el deseo de poder aprender cada día más de Dios, aprovechar cada lección. No valorar lo que uno tal vez prepara entre semana para dar los domingos, pero sí aprovechar cada mensaje que vos escuchás. ¿Y qué significa aprovechar? Es dar provecho de algo de que necesitar ser lleno. ¿No es cierto? Aprovechar al máximo, exprimir, sacarle jugo a la palabra de Dios. Y Juan hacía eso, aprovechar cada enseñanza de Jesús. Y mire si Jesús no le había dado enseñanza a sus apóstoles, a sus discípulos, muchas enseñanzas. Y así los iba educando de a poquito. 3 años de ministerio, su carácter fue cambiado del día a la noche. Su carácter fue transformado por el poder del Evangelio, por el poder de Jesucristo. Ninguna otra persona acá en la tierra, ninguna otra persona celestial más que Dios puede transformar mi vida y puede transformar tu vida. Esto depende de la actitud del alumno. Si uno quiere ir a la escuela, quiere aprender, quiere ser alguien el día de mañana, tiene que ir con el deseo de poder aprender, de poder escuchar a su profesor, a su maestro. Juan tenía ese deseo de escuchar cada enseñanza de Jesucristo. No se quería perder nada. A todos lados le seguía Juan. No eran como los otros discípulos. Cada uno tenía lo suyo, porque eran diferentes personas. Sin embargo, Dios transformó su carácter explosivo, su carácter violento, su carácter agresivo, su orgullo, y lo hizo una persona de amor. Una persona que predicaba el Evangelio sin ningún problema. Una persona que no se callaba nunca. Una persona que siguió a Jesús hasta su muerte. Pero ¿saben qué? Fue la primera persona al enterarse de que Jesucristo había resucitado. Él quería ser el primero. ¿Se acuerdan que quería ser el primero?
Pero ser el primero no quiere decir resaltar en todo, sino ser humilde. Ser el primero no quiere decir estar acá adelante, o hablando, o tocando un instrumento, no. Ser el primero significa ser humilde. Esa fue la enseñanza que Jesús le dejó a sus discípulos. Ser humilde, amar a las personas. Él odiaba a las personas, los quería consumir con el fuego de Cristo, porque estaban haciendo algo que teóricamente estaba mal y no estaba mal. Es como si nosotros acá vienen y le prohibimos a un hermano levantarse y orar. No, podés hacerlo tranquilamente, tenés el deseo, hacelo. Bueno, él no, lo quería. Era complicado el carácter de Juan. Dios transformó su vida. Dios transformó su apodo de ser hijo del trueno a ser el apóstol del amor. Y vemos su testimonio que a medida que Juan bebía de la fuente de la sabiduría de Jesús, tuvo educación y su carácter fue transformado. No solamente su carácter fue transformado, sino que tuvo una educación. Decíamos que Jesús le confió el cuidado de su madre. Mira hasta el punto que llegó su transformación. Al oír que la tumba estaba vacía, fue el primero en verificar si era cierto. Ahora yo te hago una pregunta y me la hago a mí misma y me la hice toda la semana cuando estuve estudiando el libro de Juan. ¿Somos capaces de reconocer a Cristo en nuestras peores circunstancias? ¿Somos capaces de poder reconocer a Cristo cuando estás en un error? Muchas veces no. ¿Sos capaz de reconocer a Cristo como tu Creador? ¿Somos capaces de poder reconocer a Jesucristo en nuestras peores circunstancias en la vida? Todos tenemos diferentes circunstancias. Yo vengo de una familia creciente, pero cada uno tomó su rumbo. Y me crié a los golpes como creo que muchos de nosotros. Pero nunca dejé a Cristo de seguir a Cristo. Siempre fui aprendiendo cada vez más. Tuve que reconocer a Cristo en mis peores circunstancias cada día. En mi lucha cotidiana lo tuve que reconocer. Tuve 3 años enfermo, tuve que reconocerlo. Tuve que reconocer que la única persona que había poder en la persona de Jesucristo. Tuve que reconocer que la única persona que puede transformar un corazón es Jesucristo. No existe otra persona. ¿Querés ser transformado por el Espíritu de Jesucristo? ¿Te interesa ser transformado y regenerado por el poder de Dios? Yo sí, permanentemente. Hay cosas que cambiar. ¿Querés que tus imperfecciones sean quemadas ante el altar del perdón de Cristo? No somos personas perfectas. Nunca lo vamos a hacer. ¿Querés que tus imperfecciones sean quemadas ante el altar del perdón de Jesucristo? ¿Lo deseas? Yo sí, permanentemente. Permanentemente lo deseo. Última pregunta. ¿Quieres realmente ser una criatura nueva? ¿Quieres realmente ser una nueva criatura? Yo sí, permanentemente. Quiero que haya cambio en mí. ¿Sabes? Te digo una cosa, seguir a Cristo implica responsabilidad y implica, a los cristianos antes les implicaba la vida. Juan siguió a Jesús sin importar lo que podía sucederle. Pedro tuvo el temor de que podían arrestarlo, por eso le negó 3 veces. No, yo no soy de este grupito, no, a mí déjame joder. Llévatelo. Juan no. Juan no le importó lo que podía haber sucedido. Entregó su vida por amor a Cristo. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz por tu vida.
y por mi vida. Se entregó. ¿Tenés el deseo vivo de poder transformar tu vida? ¿Que Dios transforme tu vida? ¿Sabes qué? No solamente Juan fue un apasionado del amor de Dios, sino un apasionado de la verdad. Para Juan no había matices. O era blanco o era negro. La palabra de Dios enseña lo mismo. No había grises que valgan. Todo era blanco o era negro. Él se contrastaba con la luz o la oscuridad. La vida con la muerte. El reino de Dios con el reino del mal. Y la palabra de Dios es así. O estás con un pie acá o un pie afuera. No podemos servir a dos dioses, dice la Biblia. No podés servir a las cosas materiales y a Dios. Porque no van, no se complementan. Juan decidió seguir a Jesús. Él quiere subrayar que el principio de la vida cristiana es la justicia y no el pecado. Jesús, una vez clavado en la cruz por nuestra vida, hizo justicia por nuestros pecados. Pagó todo lo que nosotros debíamos. Imagínate una persona que hoy vos estás atorado de cuenta, yo lo tuve muchos años, y venga y te dice: César, ya no tenés más nada que pagar. Yo me pondría, ¿sabes qué? ¿No es cierto? Hoy en día, tus cuentas están saldadas, ya no le debes nada a nadie. Yo empezaría a preguntar: ¿qué pasó acá? Le dieron el enter y se borró todo. Bueno, así fue Jesús en la cruz por nuestra vida. Él pagó por justicia y por amor a nuestra vida todo. Él saldó todos nuestros pecados. Él resalta en un momento en 1 Juan, capítulo 1, 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el qué. Y pecado no solamente es asesinar a una persona. Pecado no es solamente ir a asaltar un banco ni nada por el estilo. Pecado con solo tener malos pensamientos ya es pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Él pudo diferenciar entre que no podemos pecar y poder tener una vida de santidad. Un creyente, hermano, yo se lo voy a ser duro en esto. Una persona que es nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Dios, no puede pecar. Es así de simple. No puede pecar. Va a haber tentaciones, pero no podés pecar. Porque he nacido de nuevo. Si antes de conocer a Cristo tenía vicios, ahora no lo tenés que tener. Si antes de conocer a Cristo fumabas, si te emborrachabas tal vez, hoy no lo tenés que hacer porque sos una nueva criatura, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, aún son todas hechas nuevas. En Juan no tenía que haber ese carácter porque su carácter fue una persona que nació de nuevo. ¿Entienden lo que quiero llegar? Una persona que es nacido de nuevo
tiene que cambiar sus actitudes. ¿Y sabes qué? Hoy quiero hablar un poquito de qué significa nacer nuevo. Vamos a Juan capítulo 3, un ejemplo de una persona muy conocida, una persona de la alta sociedad, como diríamos hoy en día, ¿no? Una persona que lo tenía todo, pero le faltaba algo principal. Esa persona es Nicodemo. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? Era un fariseo. Esa persona tenía una duda. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, nadie, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y la pregunta de Nicodemo dice: ¿cómo un hombre, una persona grande, adulta, vieja como yo, puedo meterme al vientre de mi madre de vuelta? ¿Puede Génesis meterse en el vientre de su madre de vuelta y nacer de vuelta? No, nadie lo puede hacer. La enseñanza que le quería dejar a Nicodemo era nacer no de la carne, sino en el Espíritu. Ser regenerado por el Espíritu Santo, por el poder del Evangelio. Eso es lo que Jesús le quiso enseñar a Nicodemo. Si quería transformar su vida, él tenía que nacer de vuelta. Y acá de nacer de vuelta no quería decir de meterse en el vientre de su madre de vuelta, porque era imposible. Era nacer espiritualmente. Es dejar las cosas que hacía a hacer cosas buenas y tener el deseo de poder seguir a Jesús. Juan tuvo una transformación y tuvo un proceso, tuvo un deseo. ¿Tenés el deseo de que Dios transforme tu vida? Me da la impresión de que si estás acá, de que venís con muchas cargas. Lucas decía: yo tengo cargas también, él tiene cargas en el trabajo, en la familia. Permanentemente necesitamos ser empapados por la palabra de Dios. Y si estás acá es porque tenés cargas. Si estás acá es porque querés cambiar algún área de tu vida. El Señor te ofrece el poder del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a ser una criatura nueva? ¿Estás dispuesto a dejar todas aquellas cosas malas que hacías, tu carácter? ¿Estás dispuesto a cambiarlo? Yo personalmente, permanentemente quiero cambiar cosas en mi vida. No para ser mejor ni resaltar, sino para que mi familia también pueda entender que en Dios hay poder. Que en Dios todo se puede, nada es imposible para Dios. Y sabes que te invito, si tenés el deseo en tu corazón de poder ser una nueva criatura, Dios te está haciendo una invitación. Está en vos, como decía Lucas, si la abrís. La llave la tenemos nosotros. Dios nos dio la llave de nuestra vida para ver qué hacemos. Si le abrimos o no le abrimos. Le trabamos la puerta, lo ignoramos. Pero la Biblia es clara cuando dice que no podés estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. O servís al mundo, a sus delicias del mundo, a sus vanidades, o servís a Dios. La Biblia es clara.
la luz y la oscuridad, blanco o negro. Juan fue transformado y no solamente fue un apasionado del amor, sino un apasionado de la verdad. Te invito a que en el silencio de tu corazón puedas recapacitar y, como decíamos, estas 3 preguntas, estos 3 pasos para poder ser transformados, es detectar nuestros propios errores, tratar de reconocer los errores, tratar de sentir un deseo de mejorar el carácter. Si no hay un deseo vivo de mejorar tu carácter, no vas a poder mejorarlo. Pero también aprovechar cada lección que Jesús nos deja cada día. Y en este libro, que es la Biblia, en él se encuentra muchas lecciones. Juan tuvo la posibilidad y el privilegio de tenerlo al lado. Pero Jesús nos dejó esto, su palabra. Empapémonos de su palabra. Ahora yo te hago una invitación. Pensá en el silencio de tu corazón, ¿cómo está tu vida hoy? No me la digas a mí. Analízate un poquito, escanea tu vida y fíjate a ver en lo personal qué es lo que tiene que cambiar en tu vida para poder mejorar. Pénsalo en el silencio de tu corazón. Te invito a que cierres los ojos un segundito nada más y puedas recapacitar y puedas decir, sí, le estoy errando en esto. Le estoy pifiando en esto, hay algo que no va en mí y lo quiero cambiar. Primer punto, reconocer nuestros errores. Si no lo reconocemos, no hay nadie que lo pueda cambiar. Una vez que lo reconociste, ¿lo reconociste? Sí. Perfecto. ¿Tenés el deseo vivo de poder cambiar? ¿Sentís el deseo de poder cambiar esa área de tu vida que se te complica adelantar, dar el paso? ¿Tenés el deseo de cambiarlo o querés seguir así? Eso no me la responda a mí, responderlo en tu propio interior. Saber, Señor, te dice que podés nacer de vuelta. Podés ser una nueva criatura en Cristo. Podés reconocer que todos somos pecadores y que la única persona que entregó su vida por nuestra vida fue Jesús en la cruz. Te invito a que hagas una oración y puedas reconocer tus errores y ver qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Padre Celestial, gracias porque nos has permitido vivir un día más. Señor, enséñanos a poder reconocer primeramente nuestros errores, poder dejar el orgullo, nuestro carácter tal vez explosivo como lo tenía Juan de lado, poder sentir el deseo vivo de poder mejorar nuestra vida, poder empaparnos en la palabra de Dios cada día para poder absorber y empaparnos en tus enseñanzas, Padre Celestial. Reconocemos que somos pecadores. Decile con estas palabras: si sentís el deseo de ser una nueva criatura, Jesús te invita a que